Con ustedes su profesor o docente en matemáticas, Brunel Jacob Hernández Vidal. Vamos a proceder a tratar el tema que concierne en cuanto a la primera unidad de matemáticas en el trimestre en este segundo trimestre del 2020. Bueno, el tema a tratar viene siendo lo que es números enteros. Los números enteros de este tema vamos a ver lo que son el concepto, todos los conceptos necesarios para que ustedes conozcan sobre este tema y cómo se efectúa, cómo se desarrolla y las distintas operaciones dentro de estos. Bueno, empezamos con el concepto números enteros. Bueno, números enteros. Los números enteros, la definición dice que son aquellos que están conformados por el número 0, son aquellos que están conformados por el número 0, por los números naturales y por los números negativos. Estos números enteros son los que ustedes, me imagino que en alguna etapa de su bachillerato, dentro de esta materia de matemáticas, han visto el concepto de lo que es una recta numérica. Entonces, estos números enteros son los que se ubican dentro de la recta numérica. Estos conceptos que están acá, que acabamos de ver, que hacen parte de los números enteros, que son los que lo hacen ser números enteros, los ubicamos acá en la recta numérica. Dice que lo conforma el número 0. Aquí el número 0 lo ubicamos en la recta. Los números naturales, que vienen siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o infinito, los ubicamos acá por ser positivos. Ya sabemos que dentro de la recta numérica hay positivos y negativos, que los positivos se ubican del lado derecho del 0 y los negativos del lado izquierdo del 0. Entonces acá ubicamos los naturales, que vienen siendo más que todo los positivos, y los negativos, que vienen siendo los opuestos de los positivos dentro de la recta numérica. En este caso tomé arbitrariamente números hasta el 5, pero en la recta se pueden ubicar de manera infinita, tanto para la derecha como para la izquierda. Entonces, repito, dentro de los números naturales los números enteros, son aquellos que están conformados por el número 0, por los números naturales o positivos, y los números negativos, que son los opuestos de los naturales. Ubicados dentro de la recta numérica quedaría así. Ubicamos el 0, a la derecha los naturales o positivos, y a la izquierda los negativos, que son los opuestos de los positivos. Ese es el concepto de números enteros. Vemos que los números enteros se representan con este símbolo, una Z, y se le coloca otra barrita paralela, así como está acá. Se representan con este signo, con este símbolo, los números enteros. Donde ustedes vean este símbolo, ya ustedes saben que van a trabajar con números enteros.
precisamente se identifica con este símbolo o esta letra para diferenciarlo, digamos, de los naturales, de los números racionales, de los fraccionarios. Cuando ustedes vean un conjunto en donde esto sea igual a, por decir, a -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ya estamos trabajando con números enteros. ¿Quedó claro? ¿Concepto? Listo. Proseguimos. Dentro de los números enteros se aplican también las operaciones matemáticas que ustedes conocen, que son la adición, sustracción, multiplicación y división, en donde en cada una de ellas se maneja de una forma, o más bien tiene cada una sus reglas con respecto a los números enteros, unas reglas distintas, digamos, a cómo se manejan con los números naturales o con los números racionales o fraccionarios. Dentro de los enteros también se manejan las operaciones, pero cada una se maneja de una forma distinta a otros números. Me explico. Empezamos, por ejemplo, con la adición. Vamos con la adición o suma, es lo mismo. Adicionar es sumar, es lo mismo. Pero el concepto que vamos a manejar va a ser de adición, que ustedes ya sabrán que es suma. Por eso le puse la cruz, el símbolo más. ¿Qué tenemos acá? Acá dentro de la adición y dentro de la sustracción, dentro de estas dos, vamos a tener en cuenta esta tabla de signos que tenemos acá, en donde se aplica tanto en la adición como en la sustracción, en donde dice que si tengo un número, esto representa un valor, esto no es un más, esto es un signo positivo. Del medio viene siendo lo que es la operación en sí, que es una adición o una suma. ¿Qué quiero decir? Que si tengo un número positivo sumando a un número positivo, el resultado va a ser un número positivo. Se suma normal y el resultado va a ser un número positivo. Si tengo un número positivo sumando a un número negativo, el resultado va a ser negativo, pero se efectúa una resta según la regla de los signos dentro de los números enteros. Repito, cuando sumas dos positivos normal, el resultado es positivo, se suma normal y el resultado es positivo. Cuando yo tengo un número positivo sumando a un negativo o un negativo sumando a un positivo, o sea, donde hayan números con signos contrarios, ya sea el primero o el segundo, total es que sean de signos contrarios. Si se presenta ese caso donde hay dos números con signos contrarios, se efectúa una resta únicamente en estos dos casos. Donde hayan números con signos contrarios sumándose, se efectúa una resta y el resultado siempre será negativo, tanto acá como acá. Y si tengo dos números negativos sumando, se efectúa la suma normal entre dos negativos, pero el resultado es negativo. Me explico. Si yo tengo un número negativo sumando a otro número negativo, sumando a otro número negativo, se suma normal. Se suman los dos números negativos normal, pero el resultado va a ser negativo. Ahora me voy a aplicar este concepto de esta tabla, que tienen que tenerlo muy claro
porque es muy importante o fundamental más bien para desarrollar estos tipos de ejemplos. Aquí tengo dos ejemplos en donde me dice que tengo un 5 negativo sumando a un 2 positivo. Me voy a la tabla y ubico este caso en la tabla. Tengo un negativo sumando a un positivo. Buscamos acá el caso en donde sea un negativo sumando a un positivo. Me dice que se resta y el resultado es negativo. Ojo, no se les olvide que eso se da solo en estos dos conceptos. Cuando hay dos números con signos contrarios sumando, sean cual sean, pero si son dos números que están sumando y cada uno tiene un signo contrario al otro, se hace una resta y el resultado siempre es negativo, tanto acá como acá. En este caso ubicamos el primer ejemplo con este de acá. Tengo un negativo sumando a un número positivo. La regla me dice, se resta y el resultado es negativo. Da la resta, me da 3. Pero como me dice que el resultado es negativo, entonces es 3 negativo el resultado. Tengo otro ejemplo acá en donde ya el negativo no es el primero como acá, sino el segundo. Me voy a la tabla de signos y busco ese caso, este caso, así como busco este caso acá. Entonces tengo un número positivo sumando a un número negativo. Busco un número positivo sumando a un número negativo. Dice que el resultado es negativo y que se efectúa una resta, igual que en este caso, igual que en este ejemplo primero. Un positivo sumando a un número negativo. Efectúo la resta y el resultado es negativo. Efectúo la resta, que es 2. Pero me dice que el resultado es negativo, entonces es 2 negativo. De esta forma se trabaja la adición dentro de los números enteros. Ahora, si tengo vamos a dejárselos a ustedes para que ustedes ya vayan desenvolviéndose en el tema. Ojo, solo estamos en este tema de la adición. Aquí tengo estos ejercicios en los que ustedes van a realizarlos ahí en sus cuadernos para que ustedes vayan familiarizándose con los conceptos que hemos visto de adición en números enteros, en donde van a tener en cuenta obviamente esta tabla de signos. Entonces aquí tienen a un positivo sumando a un negativo. Tienen a un negativo sumando a un positivo y tienen a dos negativos sumándose. Ya ustedes saben, según los conceptos de esta tabla, cómo se van a efectuar esto. Ya saben que cuando hay números sumando, dos números sumando, pero que son con signos contrarios, se efectúa una resta y el resultado es negativo. Acá también, dos números con signos contrarios sumando, se efectúa una resta. Solo en estos dos casos se efectúa una resta y el resultado es negativo. Si tengo dos negativos sumándose, se suma normal y el resultado es negativo. Entonces, estos 3 ejercicios los van a hacer ustedes en su cuaderno. No es una actividad para que me lo presenten después. Es para que ustedes se vayan desenvolviendo en el tema como a modo de práctica y vayan practicando esta adición con estos ejemplos
y teniendo en cuenta esta tabla, obviamente. Seguimos entonces con la sustracción. La sustracción dice que la sustracción viene siendo una resta. Sustracción es igual que una resta. Seguimos, entonces tenemos por ejemplo este ejemplo que está acá. Basándonos en este ejemplo, tenemos que la regla de la sustracción en los números enteros nos dice que si tengo por ejemplo esta operación de sustracción o de resta con números enteros, ¿cómo sé que son números enteros? Porque ya hay un negativo, porque estoy trabajando con números negativos. Cuando trabajo una operación matemática donde hay números negativos, ya estoy trabajando con números enteros. Entonces, en esta operación tenemos que dentro de la sustracción en números enteros nos dice que se coloca el primer número tal cual sumando al opuesto del segundo. Coloco este número tal cual como está, sumando, cambia. La regla dice que el primero suma al opuesto del segundo. ¿Cuál es el opuesto de 3 negativo? El opuesto viene siendo el contrario, lo contrario. O sea, si acá es negativo, el opuesto viene siendo positivo. Entonces, tengo al primero sumando al opuesto del segundo, que es 3. Y aquí efectúo la operación normalmente, que viene siendo 6 más 3, que es igual a 9. Acá tenemos un caso en donde tenemos en una sustracción 2 negativos sumándose. Ojo, la ley de la tabla de signos también aplica al momento de resolver la operación en la sustracción. Entonces, ya vimos el primer caso. El primer caso del ejercicio en sí es este. Tenemos que la regla en la sustracción de enteros dice que el primero, o sea, este es el primero, este es el segundo, que el primero suma, ya no es resta, sino que la regla dice que es suma. El primero suma al opuesto del segundo. ¿Cuál es el opuesto del segundo? 3. Positivo, porque acá está negativo. Si acá fuera positivo, pues el opuesto sería negativo, que es el caso que vamos a ver acá. Entonces, en este caso que está acá, tenemos 2 negativos en una resta. Dice que el primero, tal cual lo puse acá, suma al opuesto del segundo. El primero es 5 negativo y el segundo es 2 negativo. Dice que el primero, que es 5 negativo, suma al opuesto del segundo. Este es el segundo y es negativo, entonces su opuesto es positivo. Entonces quedaría acá así: 5 negativo, que es el primero, suma al opuesto del segundo. El opuesto de 2 negativo es 2 positivo. Quedaría así. Aquí tengo una operación como en la adición, como pueden ver, en donde ya ahí sí me voy a ubicar en la tabla de signos, donde me dice que tengo un número negativo sumando a un número positivo. Cuando tengo un número
negativo sumando a un número positivo se resta y el resultado es negativo. Entonces, un número negativo sumando a un positivo dice que se resta, que es 3, pero que el resultado es negativo. Por eso es 3 negativo. Ahora, acá lo contrario. Acá el negativo no viene siendo... acá, por ejemplo, tengo este ejercicio en donde tengo 2 positivos restándose. Se aplica la misma regla que se aplicó en este y en este, en donde me dice que tengo al primero sumando al opuesto del segundo. Como acá está positivo, el opuesto sería negativo. Entonces quedaría el primero sumando al opuesto del segundo. El opuesto de 3 es 3 negativo. Ahora de aquí, para efectuar esta operación, me voy a la tabla de signos, en donde tengo un número positivo sumando a un número negativo. Entonces tengo un número positivo sumando a un número negativo. Se hace una resta. Ojo, les repito que esto solo se efectúa en estos 2 casos, en donde hay 2 números sumando con signos contrarios, se resta y el resultado es negativo. Entonces tengo un positivo sumando a un número negativo, se resta y el resultado es negativo. La resta de esto da 1, pero como me dice que el resultado tiene que ser negativo, pues es 1 negativo. ¿Quedó claro ese concepto? Entonces, ustedes van a hacer en su cuaderno, así como lo hicieron con estos ejercicios, para que se familiaricen con este tema de sustracción. Yo les pongo unos ejercicios simples acá, donde por ejemplo tengo un 4 restando a un 2. Ustedes me van a hallar aplicando la regla de la sustracción. Ojo, en donde dice que el primero suma al opuesto del segundo. Entonces, el primero va a sumar al opuesto de este. Y allí efectúan la operación de acuerdo a la tabla de signos. Tenemos este primer ejercicio para ustedes. Vamos a ponerle este otro, en donde tengo, por ejemplo, un 6 negativo restando a un 1. ¿Ya? Entonces van a aplicar este concepto del primero sumando al opuesto del segundo aquí también. Eso es para que, vuelvo y lo repito, lo hagan en su cuaderno ahora mismo y vayan practicando. Mientras ustedes lo están haciendo, si quieren, lo van, pausan el video y van efectuando las operaciones por hacer en sus cuadernos, para que ustedes, como les dije, se vayan familiarizando tanto en este como en este. Ustedes pueden pausar el video mientras lo resuelven, porque nosotros vamos a seguir pues con la siguiente operación matemática dentro de los números enteros, que es la multiplicación. Ya vimos adición, que es suma, vimos sustracción, que es resta, ahora vamos a ver multiplicación y después división. Entonces, la multiplicación, dentro de la multiplicación tenemos que tener en cuenta esta tabla de signos también. Ojo, no es igual a la de la suma y resta.
o de la adición y sustracción. Acá cambia el concepto en una parte, en donde dice que si tengo un positivo multiplicando o dividiendo a un positivo, el resultado es positivo. Si tengo un positivo multiplicando a un negativo, el resultado siempre va a ser negativo. Si tengo un negativo multiplicando un positivo, el resultado siempre va a ser negativo. Entonces, acá se cumple algo parecido a lo de la adición y sustracción, en donde dice que cuando hay dos opuestos de signos en la operación, ya sea suma o multiplicación, el resultado va a ser negativo. Acá también va a ser negativo. Donde cambia en la de los dos negativos multiplicando. Dice que si tengo un negativo multiplicando a un negativo, el resultado es positivo, siempre. O sea, si tengo dos números negativos multiplicándose, se multiplica normal y el resultado es positivo. Me voy a este concepto de acá. Vámonos a aplicar este concepto ya dentro de unos ejercicios. Acá dice que tengo un 8 negativo multiplicando a un 5 negativo. Tengo dos negativos multiplicando. Me voy a la tabla de signos. Dos negativos multiplicando es igual. Me dice que el resultado es positivo. Obvio, se efectúa la multiplicación normal y el resultado es positivo. Aquí efectuamos la multiplicación normal y el resultado es positivo. Tenemos que 8 por 5 es 40. 40 positivo, a pesar de que los dos son negativos, porque la tabla me dice que dos negativos multiplicándose, el resultado es positivo. Estoy aplicando esta tabla en esta operación. Ahora vamos con este concepto que está acá, en donde tenemos, espérense un momentico, yo tacho esto acá, yo tacho esto un momento para que lo efectuamos acá nuevamente. Entonces acá dice que tengo un 3 multiplicando a un 5 negativo. Entonces aplicamos el concepto de la tabla, aplicamos el mismo concepto de la tabla, en donde dice que tengo un positivo multiplicando a un negativo. Tengo un positivo multiplicando un negativo, me dice que el resultado es negativo. Efectúo la operación teniendo en cuenta la regla de la tabla de signos, en donde tengo 3 positivo multiplicando a un 5 negativo, multiplicando a un número negativo, que entonces el resultado es negativo. ¿Cuánto es 3 por 5? Es igual a 15. Pero como me dice que el resultado es negativo cuando multiplico un positivo y un negativo, entonces sería 15 negativo. Este concepto es más fácil que en la suma y en la resta. Bueno, fácil no, igual de fácil en ambos. Entonces, ¿qué pasaría si yo tendría un 2 negativo multiplicando a un 3 positivo?
tengo un 2 negativo multiplicando un 3 positivo. Entonces tenemos que hay un negativo multiplicando un positivo. Vamos a la tabla de signos. Un negativo multiplicando un positivo me dice que es negativo el resultado. Por ende ya sé que es negativo el resultado. Entonces multiplico 2 por 3, me da 6. Ya, eso es todo con respecto a la multiplicación en números enteros. En cuanto a la división, tenemos que se aplica el mismo concepto. Esto es un positivo multiplicando o dividiendo otro positivo es positivo. Un positivo multiplicando o dividiendo un negativo es negativo. Esta tabla se aplica para la división también, igual que en la multiplicación. Entonces les pongo un ejemplo con números, pues, para que sea más comprensible la regla, pues aplicar la teoría que sabemos dentro de con una operación. Entonces tenemos 63 negativo dividiendo a un 9 negativo. El resultado, entonces, ¿cuál sería? 63 entre 9. Tengo que buscar un número que multiplicado por 9 me dé 63. Ese número es 7. Ustedes dirán, 7 o positivo o negativo. Bueno, como les acabo de decir, la tabla de signos, esta tabla de signos aplica para la multiplicación y para la división por igual. O sea, me dice que tengo dos números negativos dividiendo. Tengo dos números negativos dividiendo, multiplicando, el resultado va a ser positivo. Entonces el resultado es 7 positivo, porque tengo dos negativos dividiendo. Cuando tengo dos negativos multiplicando o dividiendo, el resultado es positivo. Les repito, esta tabla aplica tanto para la multiplicación y división, y esta para adición y sustracción. Eso lo tienen que tener muy en cuenta y muy claro, porque en base a esto es que se van a efectuar los ejercicios acá también. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un 4 dividiendo un 2 negativo? 4 dividiendo un 2 negativo. Tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 4. Entonces, ¿cuál es ese número? 2. Pero tengan en cuenta la tabla. Tengo un positivo multiplicando o dividiendo en este caso estoy dividiendo. Digo multiplicando o dividiendo porque para los dos casos, tanto para la multiplicación como para la división, se aplica esta misma tabla. Entonces tengo un positivo dividiendo un negativo, me dice un positivo y un negativo, el resultado es negativo. Entonces sería la división en sí, la operación sería 2, pero como me dice que tiene que darme negativo, entonces 2 negativo. Hasta ahí creo que ha quedado muy claro el concepto de las
operaciones dentro de los números enteros. Ahora, igual que como en la